y esto queda entonces guardado. Ustedes van a hacerme todas las consultas que quieran. Yo voy a tratar de ser lo más específico y simple posible en mi explicación, como para poder entender. Yo creo que no va a ser demasiado difícil, por lo tanto vamos a arrancar. Eh, Primero, para realizar una tabla dinámica, nosotros sí o sí debemos tener la información dispuesta como base de datos. Esa información de base de datos tiene una característica, el de tener encabezados que lo representen correctamente. De hecho, en pantalla se puede ver que nosotros manejamos esa base de datos con encabezados que eh, van a ser los que van a visualizarse entre los campos que maneja la tabla dinámica. Entonces, es fundamental que esos encabezados representen correctamente, que no sean confusos, que no se pueda confundir uno al seleccionar un campo y al final no era la información que quería llevar el informe y ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, una tabla dinámica se puede insertar de varias maneras. La manera común es la de hacer la selección de la base de datos primero. Entonces yo voy a posicionarme en la que corresponde al primer encabezado y voy a hacer la selección. Una vez que hago la selección de la base de datos, voy a tener que ir hasta insertar. Y en insertar, que contiene las opciones de inserción de objetos, de herramientas, digamos, para enriquecer el análisis de los datos en la planilla, veo que a la izquierda tengo tres botones que tienen referencia. Los primeros dos son de tablas dinámicas y el tercero es de pasar al formato de tabla, que es una información no estática como la que está ahora mismo viéndose en pantalla, sino la que pasa a mostrarse de forma semiautomática, yo le suelo llamar a esto. Pero fuera de lo que es tabla, vamos a pasar a ver lo que muestra el primer botón de tabla dinámica. No sé si suelen generar sus propias tablas dinámicas ustedes o la gente de informática ya les genera la vista de tabla dinámica y ustedes ya usan los campos nomás. ¿Cómo es eso? No, normalmente yo genero de una base de datos. Ah, ok, perfecto. ¿Y los demás suelen manejar ya info de tabla dinámica o También no? Ok, de También cero generamos. ambos. bien, excelente. Jorge, No, la verdad que a mí me pasan la tabla. ya te pasan todas hechas. No, pero Él no, es no el jefe, importa, Humberto. no Le pasa importa, por lo como hecho. menos. Eso es trampa, ¿eh? No, pero El está Ahora que voy bien. a, jefe, Pero el está bien. jefe. En algún ahora que voy a momento no le aprender no va, me van a más querer pasar. en algún momento no te van a querer pasar y vos vas a tener Sí, que sí. hacer así que por lo menos. Bien, entonces, vemos que el asistente de inserción de tabla dinámica me pide dos cosas. Primero, que le confirme que lo seleccionado es lo que aparece en el rango. Entonces, acá me menciona que puede ser una tabla o un rango. En este caso es un rango, no es una tabla, porque no tuve la opción de pasar a tabla previamente esta base de datos. Si pasaba a tabla, la base de datos, antes de insertar tabla dinámica, ahí sí me iba a salir un nombre de tabla y no me iba a decir tabla 1, por ejemplo. No me iba a dar este rango de A10, G67, que es lo que se visualiza. Pero ya que estamos, vemos que aparece, por un lado, el nombre de la hoja, y ojo que nuestra hoja tiene ese nombre, Tabdin 1, que es lo primero que aparece ahí en la vista. Luego aparecen unos símbolos de dólar. Después vamos a ver justamente qué significa ese símbolo de dólar para Excel. Pero acá lo que tenemos que entender es que si bien los símbolos de dólar aparecen, están entre las referencias de las celdas. Entonces A10 sería la primera celda que le contiene a mi encabezado fecha. Y G67 sería la última que aparece en la columna G y en la fila 67 con el último dato de la base de datos. Esa es la característica que Excel necesita definir, y una vez que yo confirmo eso, puedo pasar a la siguiente definición, que es elija dónde desea colocar el informe de tabla dinámica. O sea, acá nosotros vamos a ver si la tabla dinámica va a estar junto con la base de datos o en una hoja nueva. Lo de la hoja nueva se sugiere porque de esa forma blindamos cualquier posibilidad de edición de esa hoja y que desaparezca algún dato de la base de datos. Entonces, en este caso vamos a pedir que vaya una hoja nueva. En el momento de aceptar, vamos a ver que se va a generar una hoja. Cada dato nuevo que genera Excel siempre va enumerado. Entonces podemos ver que la hoja se llama 1, ¿sí? Aunque nosotros no le hayamos dado ese nombre. También aparece un dibujo, digamos, como objeto por encima de la hoja.
y tiene el nombre de tabla 1. Casi siempre va a tener esa característica de ir enumerando, de ir visualizando de esa forma. Humberto, Señor, antes que pase, ¿hay alguna sí. diferencia entre crear la tabla dinámica desde unos datos convertidos a tabla o directamente? Sí, o sea, la diferencia es cuando tenés que actualizar esa base de datos. A veces las personas que crean de esta manera, como estamos creando nosotros, seleccionan los límites iniciales de su base de datos, pero esa base de datos vuelve a crecer, por llamarlo de alguna forma, más filas o más columnas. Y en ese momento, cuando yo tengo datos nuevos, quiero tener actualizada mi información y ese podría ser una diferencia, ¿sí? Porque si yo seleccioné solamente hasta la fila 67 y hasta la columna G, y mañana tengo más filas o más columnas, entonces ahí es donde puedo encontrarme con una tabla actualizada que no muestre todos los datos nuevos, por ejemplo. Y Sin si es embargo, tabla, no tengo ese si es problema. tabla, él llama con el nombre tabla a todo lo que en ese momento tiene ese formato, pero en la medida que yo voy actualizando más filas o más columnas, él va integrando automáticamente a la tabla y no hace falta hacer la edición de los límites, digamos. Por ejemplo, ya que preguntaste eso, quiero que vean que cuando sale el formato de tabla dinámica tengo en la hoja un dibujo, a la derecha de la hoja, voy a minimizar un poco esto, a la derecha de la hoja tengo la lista de campos que son los encabezados de la tabla dinámica, abajo tengo las 4 áreas de la tabla dinámica y encima voy a eh, llevar un poquitito más abajo mi Excel. Quiero que vean que hay una barra de herramientas de tabla dinámica que me presenta 2 pestañas más a la cinta de opciones anterior que ya tenía para poder editar cualquier cambio dentro de la tabla. Y dentro de una de las pestañas llamada analizar, veo a un botón en el grupo de datos llamado cambiar origen de datos. Entonces, esto es interesante de entender porque cuando yo hago la selección de los datos en una base de datos estática que no tiene formato de tabla, acá es donde yo voy a poder hacer la edición del cambio de los límites de mi base de datos. Entonces estoy mostrando nomás que si entro en ese botón, él me va a dar la chance de volver hasta el punto donde en el asistente de inserción de tabla dinámica me consultaba para la confirmación de los límites de la base de datos. Entonces ahí es donde yo tendría que, si tengo más filas o si tengo más columnas, hacer el redimensionamiento, digamos, de las dimensiones de la base de datos para tomar esas filas nuevas o esas columnas nuevas y que esto vaya a parar en la actualización de la tabla. Entonces, esto sería si es que mi base de datos no tiene formato de tabla. En la segunda tabla dinámica vamos a hacer con un formato de tabla para terminar de comprender, digamos, estas diferencias. En este caso, yo le voy a volver a dar, nomás aceptar, pero ya que me preguntaste eso, sería esa la diferencia, digamos, Martín, ¿sí? No sé si tu Clarísimo, pregunta. gracias. ¿Sí? Bien, excelente. Las consultas que tengan, vayan haciéndolas nomás, no hay ningún problema, ¿sí? Bien, perfecto. Algo para tener en cuenta desde el inicio es que si yo estoy posicionado en la tabla dinámica, voy a ver siempre la aparición de los campos a la derecha incrustados dentro de la hoja y arriba la barra de herramientas de tabla dinámica. Si salgo de la tabla dinámica, eso va a desaparecer. Solamente voy a visualizar por más que esté vacía mi tabla. Y eso normalmente suele ser, digamos, algo que llama la atención a aquel que está trabajando en la tabla y de repente desaparece toda la posibilidad de hacer cambios, digamos, ¿verdad? Fuera de eso, la tabla dinámica funciona como los filtros. Si estamos acostumbrados a hacer filtros de informe, por ejemplo, vamos a ver que podemos utilizar a las casillas de verificación de cada uno de los campos de nuestra base de datos, tildándolas simplemente. Pero en el momento de hacer clic en las casillas de verificación, vamos a ver algo que es característico de Excel en el sentido de que si la información que tildo tiene fechas o tiene texto, él va a llevar, digamos, el campo en el área de filas. De hecho, yo estoy tildando nomás cada uno de los campos que tengo ahí en esa lista y voy viendo que hasta ahora ninguno de los campos fue a parar a un área diferente. Al área donde están yendo a parar todos es al área de filas. Entonces,
Esa va a ser una característica para el momento en donde voy tildando campos que contengan solamente texto o alfanumérico inclusive, ¿verdad? Ahora, en esta base de datos, a propósito, monto es la única columna que contiene importes. Por lo tanto, al tildar, yo voy a ver que es la única que va a parar al área de valores, ¿sí? Entonces, esa va a ser una característica de Excel en el momento que yo tildo los campos. Y ojo que hasta acá todavía no estoy pidiendo arrastrar absolutamente nada, ¿sí? Porque evidentemente yo también puedo hacer arrastres posicionándome, digamos, en el campo, en el área de fila, cualquiera de ellos puedo hacer un clic sostenido y arrastrar hacia otras áreas que no utiliza Excel por defecto, que son columnas y filtros, y en ese momento la información va a empezar a verse en columnas, digamos, ¿verdad? Pero fuera de eso, quiero que se entienda que por defecto Excel tiene, digamos, esa reacción cuando yo voy haciendo clic en las casillas de verificación y estos son los que se van viendo. Acá, por ejemplo, hay algo llamativo con respecto al dato de fecha. El dato de fecha es un dato que en la base de datos, y voy a pasar un ratito otra vez a ver la base de datos. Quiero que noten que las fechas de la primera columna de la base de datos son fechas cortas, ¿sí? Entonces, al ser fechas cortas, yo no, cuando tilde fecha, de hecho voy a destildar todos otra vez, simplemente para mostrarles ese punto de vista, porque esto suele ocurrir también en en las últimas versiones de Excel, ¿sí? Creo que ustedes tienen toda una misma versión ahí en la empresa, ¿verdad? No sé nomás si es la última. ¿Me comentan un poco eso? Espera que te digo. Excel. Espera que. Se puede, para saber la versión de Excel se puede hacer un clic derecho en el, ¿cómo se llama? En la barra de tareas ahí abajo, Sí. en el icono, y ahí tendría que salir, digamos, qué año de Excel es. En el mío, como es 2019, me parece solo Excel porque es el último, digamos, pero si es anterior al 2019 debería de aparecer ahí el año, ¿sí? ¿No aparece? No, no es nuevo porque nosotros usamos con Inventiva. Es un Excel de 32 bits, pero no sé qué versión. Ah, ok, ok. Bueno, perfecto. Otra opción es, al menos en la mía, yo tengo ahí un buscador al lado de la ventanita de Windows. Puedo escribir Excel. Y al escribir Excel me tendría que salir el icono. Y si el icono sale acá, 2013. 2013. 2013. Perfecto. Entonces, puede que tengamos diferentes versiones. A lo mejor, Martín, vos tenés 2013, otro tenga 2019, otro 365. O sea, independientemente de la versión, a lo que voy nomás es que en algunas versiones, cuando yo tildo, de hecho, quiero que prueben un poco ustedes en sus planillas, a ver si En la pueden que, desarrollar esto mismo que estoy haciendo en la yo que enviaste. en la que envié. Si pueden abrir, por favor, esa. Yo sé que van a tener que ir pasando de pantalla en pantalla, pero yo le voy a dar tiempo para que hagan eso. Hasta tipo de factura, hermana. En este caso, espera un ratito. Vos me estás preguntando de los campos que se seleccionan, hasta tipo de Sí. factura nomás, hasta tipo de factura nomás. Desde fecha hasta tipo de factura y se seleccionan todos los datos de abajo. Y repito nomás, era primero la selección, después irnos a insertar y después de insertar era tabla dinámica el primer botón de la izquierda. Yo selecciono fecha y me salen las fechas cortas, no me salen los años. Y eso era lo que quería justamente que vean, ¿verdad? Que dependiendo de la versión También que tenga, la fecha. dependiendo de la versión que tenga, van a ver eso visualizado, ¿sí? Que cuando yo tildo fecha, ustedes van a ver todas las fechas cortas, yo sin embargo veo los años. Pero ¿por qué hace eso Excel? No sé por qué en esta versión agrupa los datos de fecha y al agrupar solamente salen los años. Quiero que noten que los años tienen un botón a la izquierda, un botón más. Si yo hago un clic en ese botón más, ahora veo trimestres y Sí. si hago clic en el trimestre, ahora sale, digamos, o tiene que salir el Es. mes. Pero no veo en ningún momento la fecha corta. Entonces es un procedimiento corto que él realizó sin mi permiso y yo simplemente veo y no noto la fecha corta. ¿Qué puedo hacer? Entonces, a lo que voy nomás, ustedes pueden que necesiten las fechas cortas para algún informe o para verlo de esa forma. Y Excel hace sin su permiso esto. Entonces, ¿cómo solucionar esto? Simplemente haciendo un clic derecho sobre cualquiera de los datos que aparecen en esa primera columna y decirle que eh,
desagrupe. Entonces, hay una opción, al hacer clic derecho veo una lista de opciones y la que corresponde a desagrupar es la que me va a dar la opción de ver esa fecha corta así como tal. Entonces, a eso nomás lo que iba. Como justo el primer dato que tildé es fecha y al mirar mi tabla dinámica puede que no coincida con otra versión, entonces quiero que noten lo que hice para poder ver las fechas cortas. Si ya veía de entrada las fechas cortas no había problema. Entonces quería nomás aclarar eso con respecto a las diferentes versiones que podamos tener. ¿Alguien se Si quedó pones preguntado? fecha como columna pasa lo mismo, Humberto. Sí, porque mira, yo voy a control Z, voy a deshacer, va a verse de vuelta como grupo y lo que voy a ver ahora es si esto llevo, por ejemplo, no sé, años, lo voy a llevar a columna. Quiero que veas que así como se veían los años, ahora esos años están visibles en columna. Y si vuelvo a llevar también trimestre y lo mismo para fecha, a columnas veo que en vez de verse en fila, ahora veo cada uno de los grupos en columna. O sea, se mantiene de esa forma. Y también, Igual se puede desagrupar ahí, ¿verdad? sí, se puede, evidentemente. A ver, yo voy a En la poner columna. en la columna, selecciono cualquiera de los encabezados, en este caso le doy desagrupar y ahí tendría que ver las Ahí fechas, está. una sola fecha en columna, un solo campo de fecha en columna y ahí sí puedo ver las fechas cortas, digamos, ¿verdad? Entonces, sea en columna o sea en fila, esto va a ser así. Yo porque al tildar, él va a mostrarse en filas nomás, le estaba mostrando en esa columna, ¿sí? Pero en realidad ya depende de que ustedes quieran moverlo a otro lugar sin problema. ¿Qué tal estamos hasta acá? ¿Se está escuchando bien? A Camila Sí. lo que le Bien. estoy incorporando varias veces. ¿Está saliendo de vos, Camila? Camila no tenía luz en su casa, Bueno, no está luz. entonces está viendo cómo conectarse. Bueno. Ok, yo sigo, cualquier cosita se queda guardada y ella va a poder repasar. O así a cualquiera de nosotros nos pasa, menos a mí, ¿verdad? Porque si se apaga la luz acá, yo tengo que ver cómo hacemos, ¿sí? Pero la idea es que vayamos haciendo el seguimiento. Bien, una vez que tengo la tabla dinámica con los datos que estoy tildando, voy a pedirles que hagamos lo siguiente ahora. Necesito que solamente eh, se tilde fecha y se tilde monto. Entonces, en el momento que tildo monto, a propósito, en este caso, aparece con formato de fecha larga el dato de monto. Bueno, la pregunta acá que les hago es, ¿cómo suelen cambiar el formato? Porque si bien no suele salir como formato de fecha larga, suele salir con un formato que no es número. Entonces la pregunta es, ¿cómo suelen hacer el cambio del formato normalmente ustedes en las tablas dinámicas que suelen tener? ¿Quién se anima? Perdón, yo agregué monto, me dijiste. Sí, monto. Y tildar monto y fecha nomás. Y se queda ahí la tabla con dos datos. Pero Sí, monto, van a ver que sale así con numeral en algunos Sí. casos y algunas sí, fechas largas, ¿sí? Y en sí. realidad no son esos los datos que yo quiero ver. Entonces, ¿cómo se hace el cambio de formato normalmente en una tabla dinámica? Normalmente nuestra base de datos trae con el formato fecha ya, ¿verdad? Ok, ¿vos me hablas de la fecha corta o me hablas de la fecha Sí, larga? La fecha corta, fecha corta. tranquilo. La fecha corta, tranquilo. Estoy hablando ahora de monto. O sea, vamos a suponer que yo ya tengo que ver los importes numéricos, pero al presentar los importes numéricos veo fecha larga. ¿Qué hago para cambiar el formato? A eso es lo que me refiero. ¿Cómo se cambia No el tengo idea. formato? Ok. No tengo idea de por qué trae fecha larga en monto. No. Yo a propósito configuré para que Ah, te salga fecha larga, ¿sí? En realidad, ah, esto tuvo que haber Ah, Esto tuvo que haber salido así. Voy a mostrarles nomás. Esto en realidad tuvo que haber salido como general, pero para entender lo que estoy haciendo, muestro nomás que típicamente un dato que ah, se muestra en la tabla dinámica no muestran los separadores de miles inicialmente, digamos, ¿verdad? ah. Entonces, la pregunta es, ¿cómo para poder hacer el cambio suelen ustedes hacer para que esto se vea con separadores de miles? Yo suelo seleccionar ¿Sí? cerito y le saco los decimales, si no es dólar. Ok, entonces, para entender, si yo me voy a la cinta de opciones y el botón del estilo de millares está disponible, al hacer la presión, yo puedo ver que tengo separadores de miles, pero con dos decimales. En algunas máquinas está configurada para que ese botón de los tres ceros no muestre decimales.
Y si eso es así, y si voy a usar siempre, entonces está óptimo. Ahora, si yo siempre quiero ver separadores de miles, pero él me muestra dos decimales, y todas las veces voy a tener que estar reduciendo en cantidad de decimales, entonces sería para mí recomendable tener ese botón que me muestre sin decimales. Yo pregunto si de por ahí ustedes están tratando de hacer lo mismo. En el caso de ustedes, ¿ese botón muestra con decimales o sin decimales? Intenten un poco hacer un ratito una tablita. Decimales. Con dos decimales, Sí. bueno. Ayer, por ejemplo, uno de los muchachos me preguntó, ¿cómo puedo hacer para que ese botón no me muestre más decimales? Porque siempre tengo que disminuir. Entonces, si quiero desarrollar eso, o sea, no va a ser a través de Excel, sino va a ser a través de la configuración regional de la máquina, ¿sí? Y yo entiendo que la máquina a lo mejor es de la empresa o a lo mejor es suya, digamos, ¿verdad? Pero El mío ya me sale sin decimales. A eso, mí entonces, también. perfecto. Entonces, en realidad yo no sé por qué, claro, porque ayer cambié para mostrar, eso nomás era, pero voy a tratar de que entiendan cómo se hace en el hipotético caso que necesiten ver sin decimales a la presión de ese botón. Entonces voy a tener que ir a buscar al panel de control, voy a mostrarles nomás el procedimiento, ¿sí? Panel de control, en panel de control tendría que mostrarme, digamos, una pantalla similar a... esperen que ustedes no están viendo mi pantalla, pues yo compartí solamente... Voy a... Tengo que compartir la pantalla completa. Ok, ahí sí. Bueno. Voy a hacer otra vez. Entonces, estaba en Excel. No sé si se ve difusa ahí la pantalla o se ve bien. ¿Me comentan un poco? Se ve bien. Bueno, Se ve bueno, bien. bueno. Entonces, entro al buscador, le doy panel de control, va a aparecer el icono, voy a entrar en la aplicación panel de control, él me muestra una pantalla similar a esta, y acá yo voy a ir a buscarle a la configuración regional. Dependiendo de la versión puede tener nombres diferentes, pero es aquel que tiene el símbolo de un reloj y un mundo, ¿verdad? Entonces entro a cambiar formatos de fecha o número, fecha, hora o número, va a salir un panel como este de cambio de región, pero yo tengo que entrar en el que corresponde a configuración adicional. En la configuración adicional voy a tener todos los caracteres que se utilizan para número, moneda, hora, fecha, ordenación, y el que corresponde a los decimales es el que yo voy a tratar de encontrar. En este caso, dentro de números veo número de dígitos decimales y está visible en 2. Si yo cambio eso a 0, esta sería una opción. Puedo darle a aplicar y puedo ir a Excel de vuelta. Voy a ver si, a ver, control Z va a volver a verse sin separadores de miles. Voy a volver a hacer clic en el botón. Quiero que noten que me sale todavía dos decimales, pero eso es porque en el cambio que hice en el formato, seleccioné el de números y no el de moneda. Si entro en el de moneda, que es la otra pestaña que está al lado nomás, quiero que noten que también ahí está definido el número de dígitos decimales. Y si cambio de 2 a 0, ahí puedo ver que al darle, y voy a darle a aplicar nomás siempre, me paso otra vez al Excel, vuelvo a deshacer, y ahora en el momento de la presión del botón de los 3 ceros, tengo, digamos, la visualización de esto sin los dos decimales. Si ya tenían ustedes hecho esto, no hace falta todo. Pero si de por ahí cambian de máquina y vuelven a tener, entonces quiero que recuerden que este sería el procedimiento para poder sacarme esos dos decimales y poder avanzar un poco más rápido en el formateo de mis tablas dinámicas nomás, ¿verdad? Sacamos la visualización nomás. Si hay un decimal ahí va a calcular igual, ¿verdad? Claro, si es el dato con decimal, él te va a redondear, digamos, ¿verdad? Para el entero superior próximo, digamos, con Pero ese... ponerle si le Sí. pongo una operación, él va a tomar datos con decimales o va a tomar el redondeado. No, y normalmente tendría que tomar con los decimales, ¿sí? Porque una cosa es el dato como tal y otra cosa es el formato que le doy. De hecho, nosotros teníamos montos y el formato que estaba visible en la tabla dinámica era de fecha larga, por eso veíamos fecha larga. Y es Sí. la misma cosa cuando tenés información con decimales, pero vos formateás para ver enteros nomás. Él igual toma los valores con decimales, aunque vos estés viendo solo los enteros, ¿verdad? Pues viste, a veces, por ejemplo, tenemos precios en dólares, por ejemplo, ¿no? Ok, ok.
centavos en decimales, ¿verdad? Entiendo, no. Si es así, él va a tomar con los centavos inclusive y eso es lo que te va a enviar, digamos, como resultado si es que metes ese dato dentro de una fórmula, Excelente. por más que sea tabla dinámica y se esté viendo como entero, ¿sí? Bien. Bueno, Algo para tener en cuenta acá en la tabla dinámica, una vez que ya le formateé a la información, puedo, y de hecho voy a tildar, a ver, voy a tildar cliente, por ejemplo. Quiero que noten nomás que fecha y cliente están en la misma área, en este caso en el área de filas, y la tabla se ve más larga, ¿sí? O sea, empieza a leerse de arriba y baja para abajo. El total entonces quedó en la fila 51. ¿Y qué es lo que ocurre acá? Acá lo que quiero básicamente dar a entender es cuál es la disposición óptima de los datos en tabla dinámica. Si la información que tengo no es demasiado amplia, es decir, no tengo 100 elementos, 200 elementos para visualizarse, si no tengo poco, porque esto también hay que entender, la tabla dinámica es una herramienta de resumen que tiene Excel. Entonces, si tengo muchos datos en mi base de datos, él trata de resumirme de una forma que yo note, digamos, la visualización más corta de esos datos. Pero, de todos modos, si tengo un cruce de datos entre fecha y entre cliente, en este caso, veo que mi tabla se hace más larga y más vertical por el hecho de tener a los dos campos en el área de filas nomás. Pero quiero notar con ustedes qué ocurriría si llevo al área de columnas a fecha y también a cliente. En ese momento, mi tabla dinámica se hace más horizontal por el efecto de que los dos campos aparecen en el área de columnas, ¿sí? Entonces, ninguna de las dos probablemente es la más óptima para presentar un dato en este momento, ¿verdad? Porque una es totalmente horizontal y la otra es totalmente vertical. Pero nosotros estamos más acostumbrados a ver básicamente la información con los datos en columna. Entonces, perdón, en fila. Entonces, la idea acá nomás es entender que si bien Excel al tildar los encabezados, él solamente usa filas y solamente usa valores, que nosotros hagamos básicamente la distribución de los campos en las áreas que necesitemos. Entonces, en el momento de arrastrar fecha a columna, puedo ver que la información se ve un poco más compacta, ¿sí? O sea, la tabla dinámica se vuelve visible en una sola pantalla, pero ojo, eso siempre depende de la cantidad de elementos que yo tenga para poder justamente hacer la visualización. Me imagino que ustedes no tienen pocos elementos para mostrar en tabla dinámica normalmente, ¿verdad? normalmente yo suelo agrupar esa fecha, o sea, le doy clic derecho a las fechas, así Ajá. ahora, y le pongo por mes. Que es mi... Ok, perfecto. Entonces, a lo que iba nada más es entender que si tengo una cantidad de elementos que pueden ser visibles en una hoja, voy a intentar hacer la distribución de las áreas de los campos en las áreas que sean mejor. Entonces, aquí lo que necesito que se entienda nomás es que yo puedo eh, hacer una combinación de distribución entre fecha y cliente para ver cuál de ellas me muestra una tabla más compacta, ¿sí? La información siempre va a ser la misma, solamente que acá va a depender un poco la cantidad de elementos que tenga cada una de los campos, en este caso, y poder verse mejor. Entonces, de todas las combinaciones que les estoy mostrando, ¿cuál les parece la más efectiva para verla en una sola hoja? ¿Les parece a ustedes? ¿Fecha en columna y cliente en fila o fecha en fila y cliente en columna? Fecha en fila. Fecha en fila y cliente en columna. ¿Por qué les parece que eso Espera. muestra algo más Yo hago al completo? revés. ¿Al revés? Yo hago Cliente. Porque fecha en permite columna. el análisis. Así. Miren, yo le voy a Así, mostrar nomás algo. No es una cuestión de cuál esté correcto y cuál es incorrecto. Acá lo que quiero que ustedes noten nomás es que en una hoja, ¿qué cantidad de información tienen en mayor cantidad? ¿Más filas que columnas o más columnas que filas? Voy a más filas intentar. puedo ver. Yo puedo ver que hay 23 filas o 22, al menos en mi pantalla. Ojo que la Más pantalla cada filas. uno Más puede. columnas que fila. Y veo que, y ojo que me estoy refiriendo a los números de fila y a las letras de las columnas ahora mismo, ¿sí? O sea, si yo hago la selección de esta cantidad de columnas, veo que son 12 columnas, no, 15 columnas las que Y veo. 24 Sin filas. embargo, las filas son 23.
Entonces, a lo que voy nomás es, en el espacio que tengo en mi pantalla, tengo mayor cantidad de espacio para filas que para columnas. Eso es más lo que quiero que se entienda, ¿sí? Y si eso es así, entonces yo voy a tener que ver qué cantidad de elementos tengo en cada caso, en este caso en clientes y en fecha. ¿Qué tengo más? Más clientes. Clientes tengo 7 y fechas tengo 12. Entonces, resumiendo, ¿qué quedaría mejor? ¿Fecha en columna o en fila? También en fila. Sí, en fila. En fila. Entonces, si llevo fecha en fila y cliente en columna, voy a ver que mi tabla aparece como más compacta, ¿sí? Entonces, esto para los casos en donde la información, independientemente al tipo de análisis que finalmente ustedes van a hacer, digamos, ¿verdad? Acá lo que quiero nomás es que tengan en cuenta que normalmente las tablas dinámicas que mejor presentan la información son aquellas que visualizan en los espacios correspondientes los datos con mayor cantidad de elementos en fila y los que tienen menor elementos en columna. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. En nuestro caso tenemos que subagrupar otra vez porque son demasiado grandes, lo que es fecha y lo que es filas también, porque normalmente ponemos, por ejemplo, fecha de factura. Y fecha de factura entran muchísimas por día, por Sí, mes. así mismo. No, me imagino. En empresas grandes es difícil tener algo tan resumido, ¿sí? Pero serviría para aquellos resúmenes finales, no sé, digo, más por área, por vendedor. Sí, Cuando sí, son muchos elementos, ya es muy difícil. Pero quería decirles eso porque eso normalmente el que sabe usar tabla dinámica tiene en cuenta para la presentación. Normalmente no voy a ver solo yo, sino tengo que presentarle otra vez a Jorge o tengo que enviar, Jorge le tiene que enviar otra vez a alguien, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, dicho eso, simplemente para tener en cuenta. Ahora, otro caso más con respecto a las tablas dinámicas es que yo voy a poder hacer orden. De hecho, quiero mirar un poco la instrucción del primer ejercicio. La instrucción del primer ejercicio pide crear una tabla dinámica a partir de esta planilla en una hoja nueva. Eso fue lo que ya hicimos. Ahora me pide que nombre la hoja nueva con el nombre TD1. Ojo que nosotros vimos que la hoja siempre se llama hoja 1, ¿sí? Si es que tenemos una hoja 1 ya en la planilla, él le va a llamar hoja 2 y así sucesivamente, ¿sí? Lo que acá hay que entender es que Excel no le puede llamar de la misma forma a una hoja, por eso cuando hay una hoja que se llama de la misma forma como otra, tiene un paréntesis y un número adentro. Una tabla tampoco puede duplicarse, el archivo no puede tener el mismo nombre, o sea, esas cuestiones, digamos, Excel también tiene en cuenta. Entonces, para cambiar, ¿cómo hace normalmente para cambiar el nombre de la hoja? Eso fuera de tabla dinámica, ¿sí? Clic derecho. Clic derecho puede ser. Doble clic. O doble clic, muy bien. Con el clic derecho yo puedo ver que tengo la opción de cambiar nombre y al darle cambiar nombre, él selecciona el nombre para poder escribir encima. Otra opción era doble clic y el doble clic también hace lo mismo, entonces a esta le voy a llamar TD1. Espero que ustedes vayan replicando esto que estoy haciendo, es decir, hacer una selección de la base de datos, generar una tabla dinámica en una hoja nueva, esa hoja nueva vayan tildándole y vayan cambiándole el formato. Quiero que vayan haciendo para que puedan ir replicando lo que yo les voy pidiendo. Si yo les voy a dar tiempo, repito, para poder hacer todo eso. Y una vez que tengo la tabla dinámica hecha más o menos similar a la que tengo en pantalla, la idea es poder cambiarle de nombre. Voy a esperar que hagan todos, que lleguen hasta ahí, ¿sí? Y me avisan. Cuando era fecha y monto nomás tu tabla que fecha, monto y cliente. Cliente le dejé en columna, fecha le dejé en fila. Si por ahí usan fecha, se va a fila, pero le aparece agrupado en año y en trimestre, era clic derecho en cualquiera de esos grupos y le tendría que aparecer como fecha corta, ¿sí? El formato de número era que había que seleccionar todo y presionar el botón de los 3 ceros. Y si sale con decimal o sin decimal, ya depende de cómo ustedes quieran ver. Una vez que tienen eso visible. Si yo le cambié a un dato el formato estando en columna Sí, y le cambio a fila, ella lleva su formato. normalmente sí. Normalmente tendría que ir así, con el formato que vos le diste. Pero si de repente no respeta eso, ¿cuándo no va a respetar? Cuando en vez de hacer el arrastre vos
destildás ese y volvés a tildar para que esté en otro campo. Ahí puede que Ah. se dé que haya perdido el formato anterior que vos le diste. Pero normalmente si le cambiás el formato y después le llevas a otro lugar nomás, él respeta ese formato que tenía originalmente. ¿Qué tal estamos? ¿Hasta ahí? ¿Me están siguiendo? Súper. Bien. Bueno, Sí. ahora lo que necesito hacer... de paso nomás, yo sé que todos usamos el mouse, ¿verdad? Inclusive hay pantallas touch, Sí. porque con el dedo nomás ya presionamos la pantalla. Pero yo soy muy de usar el teclado y de hecho trato de tirarle algunos truquitos para avanzar más rápido con el teclado abreviado, digamos. Entonces, de por ahí saben lo que voy a preguntar, por eso quiero que me digan si saben. Quiero Eso saber, tenés en tu texto también, ¿verdad? está, y si no, también, ya que va a quedar registrado en el video, y si por ahí van a tener tiempo, cosa que va a depender mucho de qué hacen en su tiempo libre, ¿verdad? No creo que se quieran poner a estudiar Excel, o sea, pero digo nomás, pueden entrar en la ayuda y pueden escribir teclado abreviado. Al escribir teclado abreviado, va a salirle una lista en la ayuda de todos los comandos abreviados. Inclusive por internet también van a encontrar, digamos, ¿verdad? Pero fuera de eso también está en el material. Lo que acá yo quiero más que me digan es, ¿cómo puedo pasar de esta hoja TD1 a la hoja TabDin1? Es decir, está a la derecha, pero me quiero mover con el teclado. Esa es la pregunta, ¿sí? ¿Alguna idea? Por ahí alguien conoce y sabe y hace nomás, ¿verdad? ¿Nadie? ¿No hay valientes? Bueno, entonces, Perdón, no te escuché, estaba en una llamada. ¿Qué pasó? no hay problema. ¿Cómo me muevo con el teclado para pasarme de hoja en hoja? Ahora estoy en TD1, donde está mi tabla, y me quiero ir a ver qué más tengo que hacer en la hoja de la derecha. ¿Cómo me voy? Pero sin el mouse, con el teclado. Alt Tab. Espera, ¿qué? Alt Tab. Si yo presiono Alt Tab, no se va a otra hoja, se va a otro programa, ¿sí? Ah, otro archivo. Sí, otro archivo si tenés otro archivo de Excel o, no sé, vamos a suponer que tenés tu correo, tenés un PowerPoint, tenés un PDF o tu sistema. Entonces, él recorre entre los diferentes programas que tenés abiertos, digamos, ¿verdad? En este caso, lo que quiero es, dentro de Excel, irme a la derecha nomás. No, ni idea. ¿Alguna de las chicas? No, tampoco no sé. Bueno, quiero que busquen. No. Primero, necesito que definan en qué idioma está el teclado de usted. Ojo que no es qué dice la pantalla ahí al lado de la hora. No me refiero si dice español o inglés ahí al lado de la hora, sino el teclado. ¿Está en español o está en inglés? ¿Cómo yo sé eso? En inglés está el mío. Uno ¿Cómo? tiene Con la ñ. No Ahí te tiene aparece ñ. la ñ, ¿verdad? Si no está la ñ al lado de la L, quiere decir que su teclado está físicamente en inglés. Y si está físicamente en Sí. inglés, la tecla que se busca es Page Up o Page Down, PGUP, PGDN. Si tiene Sí. la ñ pintada al lado de la L, la tecla que se va a buscar es avance de página o retroceso de página. Y está abreviado también, ABPG, REPG, ¿sí? Arriba los números están en el mío. Normalmente está en el teclado numérico, pero si es por ahí Sí. la notebook que tiene, no tiene teclado numérico, entonces va a estar disperso en otro lugar, digamos, ¿verdad? En este caso en particular, si ya encontré, quiero que presionen con control esa tecla y quiero que prueben, porque una de ellas va hacia la izquierda, de hoja en hoja, de derecha a izquierda, y otra, presionando control page down o presionando control repag, va de izquierda a derecha, de hoja en hoja de izquierda a derecha. No sé si pueden presionar varias veces para ver que va corriendo uno hacia la derecha y otro hacia la izquierda. Sí. Yo tengo solo page up y page down, pero aprieto y no pasa nada. No, Bueno, yo tampoco. En tu archivo. No, yo estoy haciendo mi archivo y no. Espérenme Sí. que, Con ¿por qué? control Ah, sí, tienen que apretar. sí. Hay que apretar con control, ¿sí? Control y page down o control page up. Y van a ver que uno va de izquierda a derecha y otro va de derecha a izquierda, ¿sí? A mí me funciona. Pero puede que no Mira. funcione en el A mí no sentido me siguiente. funciona. A veces la notebook, para poder tener, digamos, para ganar espacio en la disposición de las teclas, utiliza una tecla que habilita dos funciones para una tecla. Y puede darse... ¿Quién dijo que no está pudiendo utilizar page down? Yo, Lore. Lorena. Sí. Lorena, entonces quiero que mires un poco si esa tecla page down o page up está en un color diferente o no. No tiene un ¿En color video diferente. físico? No. No, bueno, entonces No. proba un poco lo siguiente. Hay una tecla a la izquierda de la ventanita de Windows. ¿Tu teclado tiene la ventanita de Windows? A la izquierda de la barra espaciadora. Sí. Y a la izquierda, otra vez de esa tecla de ventanita de Windows, no hay una tecla llamada FN. Sí. Bueno,
Probé un poco con FN, control y page down para saber nomás si ese puede ser el tema o no. Sí, ese ya funciona. Bueno, entonces FN es la tecla que en algunas notebooks habilita a que esa tecla use con otra función, digamos. Entonces, con FN es una función y sin FN es otra función. Este tipo el shift, tipo mayúscula, que mayúscula presionando con una tecla escribe mayúscula y sin mayúscula escribe minúscula. Pero en este caso es una función y otra función en una sola tecla. Por eso nomás menciono de esta manera, pues suele ocurrir esto con las diferentes marcas de notebook que hay en el mercado, digamos, ¿verdad? Bien, ahí ya podemos ver y pueden practicar. Quiero que vayan hasta tabla dinámica 1 y ahí vamos a ver entonces la información que viene en el punto 3. Ahora quiere que la información de la tabla pueda verse por vendedor en fila y por fecha en columna. Creo que eso es lo que ya teníamos. ¿Sí? Vendedor no. No. Teníamos Cliente tenemos. cliente. Entonces hay que hacer un cambio. Hay que destildar cliente. Hay que incorporar vendedor. Me pide que el vendedor esté en fila y que fecha esté en columna. ¿Sí? Aunque nosotros ya sabemos que va a quedar más óptimo que fecha vaya a fila y que vendedor vaya a columna. Pero supongamos que el jefe quiere verlo así. Entonces voy a hacer lo que dice el jefe para no tener problemas. ¿Sí? Y ahora lo que voy a hacer, esperen que voy a cerrar todo lo que tengo abierto. Porque ahora lo que quiero ver es que me piden el punto 4 que ordene la columna vendedor en forma descendente de menor a mayor o de mayor a menor. Quiero que miren su tabla dinámica y van a ver que ustedes ahora mismo, la información de los vendedores, si miro por total de vendedor, ¿tengo ordenado de mayor a menor o de menor a mayor? Está desordenado, aleatorio. Está aleatorio, exactamente. Aleatorio. Entonces, como está aleatorio, yo necesito darle un orden, tipo un ranking, ¿verdad? Y ese ranking normalmente, ¿cómo hacen? De por ahí ustedes ya ordenan información en tabla dinámica nomás. Tabla dinámica no, en el filtro por ahí de repente. Muy bien, entonces, si quiero usar el filtro, voy a tener que entrar en el filtro de vendedor. Pero ¿cuál es lo que es el tema cuando entro en el filtro de vendedor? Que tengo la opción de ordenar de A, Z y de Z a. Pero si yo quiero decir, bueno, quiero verle primero al que más vendió arriba, al que menos vendió abajo, entonces yo probablemente pueda utilizar ordenar de Z a A, ¿sí? Pero ¿qué es lo que ocurre? El orden que se produce en ese filtro con esos dos botones solamente afecta a los nombres y no a los montos. Porque si yo me voy a ver ahora los montos, sigo viendo que no está ordenado por monto. Entonces voy a tener que hacer o el acceso otra vez a este mismo botón, pero en vez de entrar o en AZ o de ZA, que solo ordenan los nombres, en más opciones de ordenación. Más opciones de ordenación me muestra un panel que me permite, aparte de seleccionar los nombres, seleccionar la suma de monto. Y al seleccionar la suma de monto y darle a aceptar, puedo ver que ahora la disposición de los valores totales está tipo un ranking de mayor a menor. Y eso hace que mi análisis sea más efectivo, digamos, en el momento de hacer la visualización de los datos y poder decir, bueno, Juan es el que más facturó hasta acá, le sigue Raúl y último está Andrés, qué sé yo. Digo, bueno, ¿Podría hacer otra vez ese último claro que ejercicio? sí, claro que sí. Entonces voy a deshacer, yo presiono control Z y se deshace, vuelvo a ver que los montos no están ordenados de mayor a menor. Entonces voy a ingresar al botón del filtro de vendedor. Ojo que hay dos botones, uno de filtro de Sí. fecha y otro del filtro de vendedor. En el filtro de vendedor yo ya tenía presionado el botón de ZA que había visto que solo me ordenaba los nombres y no los montos. Entonces el tercer, contando de arriba abajo, la tercera opción, al ingresar me salía este panel y en este panel tengo la opción de manualmente que no está tildada, ascendente no está tildada porque yo había utilizado el botón de ZA y el que sí está visible es descendente de ZA por, pero cuando me dice vendedor se está refiriendo a los nombres y no a los montos. Entonces ahí es donde yo tengo que entrar y hacer el cambio a suma de monto. Cuando hago el cambio a suma de monto y le doy a aceptar, voy a ver entonces que ahí sí se produce un cambio en donde la información que se muestra es por los totales de los vendedores. Entonces, sí, tengo también información de fechas, pero esas fechas respetan al valor total que está rankeado por alguna, por así decirlo, ¿sí? Pudieron hacer eso, quiero que traten de replicar eso en sus tablas para que vayan haciendo también y que vayan entendiendo. Y me Pasa avisan.
Pongo Está bien. antes de ZA. No te copié bien. ¿Qué me dijiste, ¿Cuál? Martín? Que no le pongo los nombres de ZA, por ejemplo, antes. Igual me va a ordenar si entro en más opciones de ordenación, ¿verdad? Sí, pero tenés que cambiarle sí o sí de vendedor a suma de Sí, monto. sí, Si eso le sí. cambiaste y le pusiste aceptar, sí o sí tenés que ir a mirar tu columna de total. Y si en primer lugar aparece 39 y en último lugar Sí, aparece 35.700, entonces quiere decir que te ordenó. sí, está así. Ojo que siempre le voy a mostrar la forma más larga y después le voy a mostrar la forma más corta, ¿sí? En este caso, esta era la forma más larga, porque en realidad en tabla dinámica hay siempre formas más rápidas de hacer algo. Entonces, vamos a suponer que ahora es al revés. Le quiero castigar al que menos vendió, entonces quiero que él esté arriba y el que más vendió quiero que esté abajo. Entonces, no me voy a ir a entrar en el filtro, ni me voy a posicionar en los nombres, sino me voy a posicionar en los montos. Entonces, no importa en qué monto me posicione de esa columna, que no sea nomás el total general, porque si el total general no me va a ordenar. Tiene que ser uno de los montos que está arriba, cualquiera de ellos, pero ahora voy a usar los botones y en realidad acá tengo varias opciones para ordenar. A ver, vamos a ver todas, ¿sí? En inicio tengo en el botón grande que está cerca de autosuma a la derecha, el botón de ordenar y filtrar, tengo la opción de ver y yo voy a cambiar nomás de A a Z. Entonces en ese momento veo que me ordenó al revés. El menor se fue arriba y el mayor se fue abajo. Una opción diferente hubiese sido por datos. En la cinta de opciones en datos también le tengo a estos botones. Voy a volverle nomás a ordenar con el botón de ZA. Voy a ver que ahora volvió a irse el mayor arriba, el menor abajo. Y la otra opción es el clic derecho. Y ojo que en cualquier monto de la columna total general, clic derecho y el botón ordenar, también accedo hasta una de esas opciones. Entonces, cualquiera de las opciones diferentes a la del filtro, en una de estas tengo la misma opción y solamente fue posicionarme en una de las celdas que corresponde a la columna que quiero ordenar. Y ojo Y que en cualquiera de los valores va a ordenar toda la fila, va a traer con sus datos siempre toda la fila, ¿verdad? siempre las filas acompañan a su información, o sea, no porque yo estoy en total general, lo demás se va a quedar en su lugar, digamos, no, van a acompañarle. Esa es justamente una dinámica que tiene también Excel incorporada para cualquier tipo de información de base de datos y evidentemente la tabla dinámica sucede lo mismo, ¿sí? Bien, ¿pudieron hacer el cambio de la información así como estuvimos viendo en sus planillas? Necesito que Sí, sí, desarrollen eso, ¿sí? Sí. Bien, lo que Sí. ahora tengo que decirle es lo siguiente. Hasta acá me estuve enfocando en los vendedores, pero puede que yo necesite también saber en qué fecha se realiza la mayor venta o la menor venta, etcétera, etcétera. Y hasta acá la información presentada en fecha siempre muestra un orden cronológico, ¿sí? Entonces yo veo que es nomás información entrecortada y salta. Desde el 60 se va al 74, después del 2017, pero para entender siempre muestra lo anterior primero y luego lo más nuevo, digamos, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurriría si la visualización o el ranking quiero hacerlo a través de las columnas? Yo puedo también pedir que la información se ordene, pero en el filtro de columna, en este caso donde están las fechas, y quiero que vean que los botones dicen ordenar de más antiguo a más reciente u ordenar de más reciente a más antiguo, pero ambos botones solamente van a afectarle a las fechas, ¿sí? No van a afectarle a los importes. Entonces, en el momento que yo haga los cambios, voy a ver que hay cambios, pero solamente afectan a la fecha y no a los importes. De la misma forma, puedo entrar también en las opciones de ordenación y en vez de seleccionar fecha, selecciono suma de monto. Y al hacer la selección de suma de monto, puedo ver que me hizo un ranking por fecha ahora, pero se lee en columnas, ¿sí? De izquierda a derecha. Yo veo ahora que la mejor fecha que tuvieron los muchachos fue el 16 de mayo del 2017, por decir algo, se vendió más ahí. El segundo día con más venta fue el 17 y el tercer día con más venta el 15. Y así sucesivamente voy viendo, digamos, que esta lectura se puede hacer de izquierda a derecha. Si a lo mejor me es medio complicado llevarla a la izquierda y después para ver el ranking de los vendedores me tengo que ir otra vez a la derecha, quiero ordenar de derecha a izquierda y puedo hacerlo nomás también. Entonces, en vez de pedirle de mayor a menor, puedo decirle de menor a mayor. Y eso también se puede hacer, pero a través, entonces, quiero verlo a través de esta opción, es ingresando al botón, más opción de ordenación, ascendente de A Z, le doy a aceptar y esto se ve, digamos, de esta forma. A la derecha veo el ranking por ventas en la última columna y veo el ranking por fecha en las filas, por llamarlo de alguna forma, ¿sí? Entonces, son
opciones de poder hacer un golpe de vista y ver dos rankings al mismo tiempo, ¿sí? Entonces ya depende un poco de ustedes cómo quieran enfocar su análisis. Yo le doy básicamente las herramientas nomás para poder ver el orden de sus datos, digamos, ¿verdad? ¿Me están siguiendo hasta acá? Sí, sí. Sí, súper bien. Bueno, entonces, así como estuve entrando en los filtros, también puedo hacer el orden a través simplemente de la posición nomás. Entonces, me posiciono en una de las celdas que está en la última fila y ahí también de vuelta puedo volver a pedir hacer de mayor a menor, de menor a mayor, con los botones, con el clic derecho, con datos, con inicio, ya depende de cómo ustedes quieran utilizar para poder hacer la visualización. Y por último, lo que yo quiero mostrarle en este ejercicio de tabla dinámica es que yo también puedo usar la tabla dinámica con los formatos condicionales. ¿Conocen lo que son un formato condicional ustedes? Los colorcitos. Muy bien, los colorcitos, los semáforos, las flechitas, son todos los que puedo utilizar con mi información de tabla dinámica también. Entonces, ya que estamos, quiero que seleccionen los datos de los vendedores en el total general nomás. Y en el total general, al hacer la selección de todos los importes, vamos a ir a aplicar formato condicional. ¿Quién suele usar formato condicional? Para decirme dónde me tengo que ir ahora. A mí me aparece arriba luego formato condicional. Muy bien, entonces, si me voy a inicio, voy a ver que en la pestaña de inicio tengo el botón de formato condicional y ese botón de formato condicional despliega una lista de reglas que yo puedo utilizar. En este caso ya va a depender qué es lo que quiero aplicarle a mi tabla dinámica, pero lo más utilizado suelen ser los iconos para visualización de KPI, por ejemplo, ¿verdad? O las escalas de color. Yo al de venta le voy a poner escala de color y al de las fechas le voy a poner o semáforo o flecha. En este caso, a los vendedores voy a utilizar una escala de color en donde el primero, por ejemplo, es una combinación de verde pasando por amarillo y terminando en rojo. Si selecciono eso, él me va a mostrar con color cuál es aquel vendedor que más importe tiene vendido y ese se muestra con un fondo verde. De manera automática, él descubre cuáles son los extremos, el máximo, el mínimo, a eso le pone los colores rojo y verde y los demás tienen colores intermedios. Como hay solo 4 elementos, tengo solo 4 colores diferentes. Si tenía mayor cantidad de elementos, iba a tener una combinación diferente de colores, pero lo que no desaparecen son los extremos de mayor y menor, rojo y verde, ¿sí? En este caso, puedo también utilizar solamente la última fila. Y como estoy viendo la última fila, voy a hacer la selección. Ojo, no selecciono el total general, porque si selecciono el total general, ese siempre va a ser mayor a todo y se va a perder ahí mi, ¿cómo se llama? Mi combinación de colores o mis iconos si es que quiero insertar. Entonces, selecciono los importes de cada fecha, me voy otra vez al botón de formato condicional, voy hasta conjunto de iconos y ahí ya va a depender de qué es lo que ustedes quieren estructurar. En este caso voy a usar flechas. Si yo selecciono las 3 flechas de color, puedo ver que él incorpora la flecha a la izquierda de los importes, ¿sí? Pero algunos importes no se ven correctamente, se ven como numeral. Entonces, quiero que traten de replicar un poco esto en su planilla ustedes. El seleccionar la columna de total general y ponerle los colores de verde a rojo y en seleccionar las filas de los totales por fecha y ponerle las flechas de color. Vayan haciendo eso y me avisan cuando estamos Flecha de ahí. color las primeras 3, ¿verdad? Las primeras 3, las primeras 3. La escala de color le pusiste. La La escala de primera. color le puse el primerito también. Sí. Ojo que ya depende de qué ustedes quieren resaltar, ¿sí? Yo en este caso, ya que estamos hablando de ventas, nomás casi siempre las mejores ventas, todo color de rosa, ¿verdad? Las peores ventas se le tienen en cuenta en rojo. Y ojo que... Humber, Sí, sí, ¿te puedo interrumpir? claro. ¿Será que puedes repetir este ejercicio? Sin problema, sin problema. ¿Hasta dónde llegaste? ¿Dónde te quedaste? Desde ahí. Esta parte de los colores y las Ok, flechitas. ok, voy a hacer así otra vez. Voy a deshacer. Entonces, quiero que se enfoquen primero en el total general. El total general sería primero la selección
de los valores. Entonces, en este caso son 4 valores. Y voy hasta inicio. En inicio siempre le tengo a formato condicional. Y en formato condicional, de todas las categorías de reglas que tengo, voy a encontrar a la que corresponde a escalas de color. Y en escala de color, si bien hay 12 opciones, la primera de arriba y de la izquierda es la que voy a utilizar. El que dice escala de colores verde, amarillo y rojo. En realidad puedo haber utilizado cualquiera de ellas, ¿sí? Pero ya que estamos hablando de ventas, creo que esta es la mejor, que muestre al menos al monto mayor el color verde y al monto menor el color rojo. Ojo que depende de cómo quedó ordenado para que el verde se muestre arriba o se muestre abajo, ¿sí? Pero si está de menor a mayor, el rojo debe quedar arriba y el verde debe quedar abajo. Pero si estaba de mayor a menor, de hecho voy a hacer más para poder ver. Eso es así. Si el mayor está arriba, el verde entonces tiene que quedar arriba. Y si el menor está abajo, el rojo tiene que quedar abajo. Y los demás intercalan entre naranja, amarillo, etc. Hasta ahí, ¿qué tal? Ah, súper. Bueno. Ahora lo que había dicho era que íbamos a seleccionar los importes de la última fila, porque esos son los totales por fecha, que también habíamos dicho que ranqueábamos de izquierda a derecha, derecha a izquierda, y a eso le quiero aplicar la que corresponde, y otra vez me tengo que ir hasta inicio. En inicio vuelvo a ver el botón de formato condicional. En formato condicional vuelvo a ver a las categorías. Ahora ya no voy a entrar en escala de color, a no ser que le quiera aplicar la misma escala de color también a las fechas, pero en este caso voy a intercalar con el conjunto de iconos. Y como hay varias flechas, porque tengo, a ver un poco, 4 de color y 3 de grises, solamente cambian las direcciones, puedo seleccionar en realidad cualquiera, pero yo seleccioné la primera nada más para mostrar que esos iconos se muestran dentro de cada celda, a la izquierda de cada número, y si el ancho de esa columna no le permite mostrar todo, entonces se va a ver como numeral, que es lo que ahora mismo estoy viendo, digamos, ¿verdad? Pero hasta acá quiero saber si pudieron incorporar las flechas en Sí. la última fila. Bien, excelente. Si alguien tuvo Sí. algún inconveniente, me hace saber nomás y vamos a ayudarle. Sin La flecha, él pone del promedio arriba o abajo. Muy buena la pregunta. ¿Por qué? Porque casi siempre él define por sí mismo, digamos, y nuestros números pueden ser totalmente diferentes día a día, digamos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que él define? Él en realidad tiene, al menos para la escala de color, hace lo que les había dicho. Encuentra el mayor y el menor y le empieza a repartir los colores, digamos, desde el verde más oscuro hasta el rojo más oscuro, y dependiendo de la cantidad de elementos hace combinaciones de colores. Pero con respecto a las fechas, tengo que decirles que, a las flechas quiero decir, hace lo mismo. Identifica los extremos, al más alto le pone el verde, la flecha verde que señala hacia arriba, al más bajo le pone el rojo, pero a partir de ahí tiene unos porcentajes que él va cubriendo, es decir, del valor más alto hasta el valor más bajo, y empieza a definir esos porcentajes. ¿Cómo yo sé ese tema de los porcentajes? Bueno, voy a pedirle que hagan lo siguiente. Ya le pudieron poner la flecha a la última fila. Sí. Sí. Y ya le pudieron poner, quiero que seleccionen toda la última fila, las que tienen flecha nomás, sin el total general. Y quiero que ahora se vayan a este lugar. Va a ser inicio, formato condicional, y al último del botón formato condicional hay una opción de administrar reglas. Administrar reglas le va a dar la chance de visualizar las reglas que están aplicadas. Solamente que en vez de mostrarle solamente la flecha, le muestra las 2 reglas que se aplican a la tabla dinámica. Pero independientemente a eso, quiero que puedan ingresar hasta el que corresponde a las 3 flechas. Esas flechas, si selecciono la regla, puedo darle editar regla y él va a entrar al interno de la regla. Y quiero que observen que en este panel de editar regla aparece justamente unos porcentajes que él predeterminó, digamos, ¿verdad? O sea, no me preguntó si yo quería tener un porcentaje diferente, él simplemente ya puso eso y él define entonces. Cuando el valor es mayor o igual a 67%, va a tener la flecha verde. Aquellos que tienen menores a 67 y mayor o igual a 33%, va a ponerle flecha amarilla. Y todos los que están por debajo del 33% van a tener flecha roja. Entonces, estos son los porcentajes que Excel usa por defecto
pero que yo puedo echarle mano a modificarle si quiero tener un porcentaje diferente para la visualización de flechas. O inclusive si la empresa trabaja con indicadores, vamos a suponer que ustedes dicen, no, acá yo quiero solamente que tenga flecha verde aquel que superó su objetivo, por ejemplo, si se mueven con objetivo. Entonces, dependiendo del importe que se esté seleccionando, aquel que supere el objetivo trazado en el mes o en el periodo, voy a modificar, no sé, voy a decirle cualquier cosa. Acá, a ver, quiero ver un poco, voy a salir un ratito de acá y de hecho vamos a practicar un poco para entrar otra vez hasta ahí. Quiero ver nomás cuál es el valor más alto por fecha. Y vamos a suponer nomás que es el objetivo por día, qué sé yo, cualquier cosa. En este caso nomás quiero que noten que no se ven todos los datos. Entonces la pregunta que les hago es, ¿cómo yo puedo hacer para que todas las columnas se vean bien otra vez los importes de los totales? ¿Alguna idea? Seleccionar y darle dos clics a la rayita. Solo así. Muy bien, entonces vos me hablas de la columna, ¿sí? Si yo Sí. selecciono solamente la columna M y me pongo a la derecha entre la M y la N, hay un selector o mi puntero del mouse se vuelve una línea negra con dos flechas negras hacia los lados. En ese momento le doy doble clic, él me hace el autoajuste. Muy bien. A esto le llamamos autoajuste, pero yo puedo hacer un ajuste manual también. Como el ajuste manual, en el mismo lugar de la columna, hago un clic sostenido y arrastro. Solamente que en ese arrastre puedo que al extender demasiado tengo un espacio en blanco que no me sirva. Entonces lo mejor va a ser el autoajuste, que es el doble clic. Pero para no pasarme haciendo a cada columna a lo largo de toda la tabla, sería bueno poder hacer la selección de varias columnas. Y ojo que la selección la hice nomás haciendo clic primero en una columna, después presioné Shift y el movimiento hacia la dirección que están las otras columnas. Pudo haber hecho también con el mouse, ¿verdad? Que sospecho que usan más. Entonces selecciono a través de un clic sostenido a lo largo de todas esas columnas y en el momento que tengo la selección de todas las columnas, doble clic en una de ellas, no importa en cuál, y él hace el autoajuste de todas las columnas. Entonces, acá lo que les iba a mostrar nomás es que si nosotros manejamos estos importes, miren que 60.900.000 es nuestra mayor facturación, 26.500 es nuestra segunda y 25 es nuestra tercera. Vamos a suponer que la empresa quiere saber todos aquellos que superaron 25. 25 para arriba ya quiere ver la flecha verde, pero así como está, con los porcentajes que maneja Excel, flecha verde solamente tiene el primero, es decir, el mayor importe. Entonces, ¿cómo edito eso? 25 tendría que ser para la flecha verde, entre 25, y acá voy a elegir nomás un valor, y entre, a ver, 5 millones, ¿sí? Que tenga flecha amarilla, y desde 5 millones para abajo recién quiero ver flecha roja. Entonces, de hecho, la flecha amarilla ahora mismo veo dos flechas, pero están entre 25 y 26. Y ese va a ser el cambio que voy a hacer en función a los indicadores que la empresa maneja, ¿sí? No en función a lo que Excel maneja. Entonces, selecciono toda la línea de las flechas, me voy hasta formato condicional. En formato condicional entro a administrar reglas. En administrar reglas entro en el conjunto de iconos que es el que utilicé para la flecha y en editar regla él me muestra esta información. Una vez que estoy ahí voy a hacer el cambio, pero ¿cómo es lo que voy a cambiar? No va a ser mejor que borre primero el valor y después cambie porcentual. En realidad tendría que cambiar primero el tipo y de porcentual paso a número. Y cuando paso a número, esto vuelve al valor 0. Entonces ahí sí escribo el valor que voy a tener en cuenta. Ojo que yo dije a propósito que iba a ser 25 millones. Entonces voy a tener que escribir ese importe. Con separador de miles, sin separador de miles, no importa. En este caso, sin separador de miles, le voy a escribir. Y en el de abajo, el que va a considerar la flecha amarilla, voy a hacer el mismo cambio otra vez. Primero número y luego el 33 desaparece, se queda en 0 y ahí dijimos que íbamos a poner 5 millones. Ojo que acá por los valores que tengo en el ejercicio no me estoy poniendo eso, pero si ustedes manejan como empresa indicadores para cada día, para cada mes, para cada vendedor, para cada, no sé, sucursal, etcétera, entonces tienen la opción de entrar hasta aquí para editar esos números y a partir de hacer la edición y darle a aceptar los cambios, él va a aplicar esa diferente disposición de las flechas. Entonces ahora pueden ver que aquellos que superan 25, porque no sé, digo nomás que es el objetivo de la empresa, para esas fechas tienen flecha verde
aquellas que están entre 25 y 5 millones tienen flecha amarilla, en este caso son 3, y todas aquellas que todavía no llegaron a los 5 millones están en rojo, ¿sí? Entonces sería una forma de identificar aquellas informaciones que ustedes están analizando para poder apreciar, para poder mostrar, digamos, a un compañero, al jefe o para ustedes mismos, digamos, ¿verdad? ¿Me siguieron? ¿Están escuchando bien? ¿Están viendo bien todo esto? Súper bien. Sí, Sí, perfecto. súper bien. Excelente. Entonces lo que quiero ahora ver con ustedes es lo siguiente. Primero saber si la tabla dinámica ya está completa, porque hasta acá me pedía que el punto 4 vendedor en forma ascendente, mayor o menor, con eso vimos nomás cuáles eran las opciones de ordenar. Si bien acá no me pidió poner iconos, yo nomás ya les dije que podíamos hacer eso porque en realidad se usa mucho para la visualización de las tablas dinámicas. Lo que sí se visualiza también es el cambio de formato de una tabla dinámica. Hasta acá nosotros estamos viendo que nuestra tabla y todas las tablas que vamos a insertar van a tener este formato estándar, que es el del color celeste de los encabezados y de los totales probablemente también. Entonces ahí, ¿cómo hago el cambio? De por ahí ustedes ya saben hacer, pregunto, ¿cómo le cambio el color a esta tabla dinámica, por ejemplo? Yeah. Yo le mando ¿Cómo? Yo le mando celeste siempre. Yo. Ah, le mandan celeste siempre, bueno, perfecto. Le gusta mucho ese color. A partir de ahora ya le van a mandar otro color, porque ya van a saber cómo. A ver, en realidad hay dos opciones, ¿sí? Una en la pestaña que corresponde a la herramienta de la tabla dinámica. Ojo nomás que para ver esas pestañas yo tengo que estar posicionado en la tabla dinámica, ¿sí? Entonces, si estoy posicionado en la tabla dinámica, voy a ver la pestaña de diseño y en diseño tengo los estilos de tabla dinámica que muestran diferentes combinaciones de colores. Si entro en esta tercera flecha que está de arriba abajo, puedo ver que despliega a todas las posibles combinaciones establecidas o preestablecidas por Excel hasta acá. Entonces, él otra vez categoriza en colores claros, colores medios y colores oscuros para poder utilizar cualquiera de estas combinaciones. En ese momento, él me muestra también cuál es la que se está señalando, que es la estándar hasta acá, y ahí es donde yo puedo hacer los cambios con respecto al aspecto que quiera darle. No sé, a lo mejor ustedes quieren manejar un estilo y no es normalmente el estilo que Excel les muestra, no sé, por los colores de la empresa, etcétera, etcétera. Entonces, nada, pueden alternar entre cualquiera de estas opciones para poder ver justamente eso. Entonces, hacen un poco más atractiva la información o por lo menos con respecto a los colores de la empresa para poder visualizar, digamos, de esa forma, ¿sí? Y esto les mostré a través de diseño. No sé, supónganse que ustedes no están posicionados en la tabla dinámica, por lo tanto no tienen acceso a diseño. La otra forma de darle formato, aunque se vea, digamos, las herramientas de la tabla dinámica es en inicio. Y en inicio, al lado del botón de formato condicional que ya usamos recién, le tenemos al botón de dar formato como tabla. El dar formato como tabla, cuando tengo una tabla dinámica, va a hacer el cambio del formato nomás de la tabla dinámica, ¿sí? Entonces ahí también puedo utilizar para poder hacer el cambio del aspecto de la tabla dinámica. Ahora, y ya que estamos, ¿qué pasa si uso este botón de dar formato como tabla cuando la información seleccionada no es tabla dinámica? Entonces eso también es lo que ya les quiero mostrar. Y en ese caso quiero que nos vayamos otra vez a nuestra hoja tabla dinámica 1. Y quiero que ahora hagamos ese ejercicio donde dijimos que íbamos a ver qué ocurre con la base de datos cuando está en formato de tabla, ¿sí? En este caso el ejercicio 1 ya está liquidado, ya terminamos. Quiero que pasemos al ejercicio tabdin 2, ¿sí? Y vamos a empezar otra vez. Pero vamos a arrancar cambiándole la forma estática que tiene esta base de datos por una que corresponde a un formato de tabla, ¿sí? Entonces, por favor, quiero que se pasen a la pestaña Tabdin 2. Una vez que estamos ahí, vamos a hacer la selección de toda la base de datos. Y al hacer la selección de toda la base de datos, quiero que volvamos a ingresar en este botón de formato como tabla. Dar formato como tabla, ¿verdad? Dar formato como tabla que está en inicio al lado del botón de formato condicional. Les espero hasta que lleguen hasta ahí, por favor. Dar formato de tabla, un segundo. Sí, cómo no. Yo estoy. Sí. Bueno, las chicas. Sí, ya. Bueno, entonces, seleccioné mi tabla dinámica 2, la base de datos, me voy a inicio, dar formato como tabla y acá quiero que se entienda. Si era tabla dinámica lo que estaba seleccionando, esto
solamente iba a cambiar el color de la tabla dinámica. Ahora, como esta información no es tabla dinámica, sino una base de datos estática, yo voy a seleccionar, qué sé yo, cualquiera de ellos, no hay ningún problema. Y en el momento de seleccionar uno de ellos, elijan nomás ustedes el color que quieran, él hace la aparición de un panelcito que les vuelve a mostrar si el rango es el correcto y me vuelve a mostrar con los símbolos de dólar a 11G68. En este caso tiene una fila más que el anterior. Y me pregunta si la tabla tiene encabezados. Como los encabezados están en la fila 11, yo le voy a decir que sí, le voy a dejar más tildada esa casilla de verificación y le voy a dar a aceptar. En ese momento no es que él se va a una hoja nueva ni nada. En ese mismo lugar hace un cambio del aspecto de esa información y de hecho la vuelve tabla. A esa base de datos ahora puedo ver que los encabezados tienen por un lado filtros y por otro lado los datos de abajo tienen ahora un color diferente a como se veía antes, ¿sí? En ese momento puedo ver que una de las características de esto en formato de tabla es la siguiente. Si me voy para abajo, de hecho, me voy a ir a propósito hacia abajo como para que la primera fila de mis encabezados se pierda. Uno más hacia abajo veo que desapareció mi encabezado, pero la característica de tabla hace que en vez de verse las letras de columna, se vean estos encabezados, mientras todavía yo siga posicionado dentro de esta tabla, ¿sí? Entonces veo que en vez de ver A, B, C, D, E, ahora veo fecha, cliente, tipo de cliente, vendedor, localidad, que son los encabezados que manejo en la planilla, y también veo los filtros inclusive, ¿verdad? Entonces, esos filtros pueden utilizarse desde ahí. No sé, vamos a suponer que quiero hacer un filtro de ciertas fechas nomás, no sé, solamente quiero ver el año 2017 y filtro el 2017 y solo veo esos datos. Entonces, funciona de esa manera, ¿sí? O sea, si le tengo visible a los encabezados, voy a verlo normalmente como una celda, pero si bajo un poco más y desaparece porque tengo una base de datos extensa que tiene 100.000 filas, qué sé yo, digo cualquier cosa, entonces eso para que no se pierda, él me muestra como como en vez de las letras de las columnas, digamos, ¿verdad? Y todos los filtros pueden ser usados como un filtro normal, ¿sí? Ahora, otra característica es justamente eso que les estaba diciendo, que si yo incorporo más datos, él automáticamente va a mostrar como parte de esta tabla. De hecho, quiero probar nomás con ustedes. El último dato, en la fila 69 yo no tengo nada, pero le voy a escribir la fecha de hoy. Oye, 11 de agosto del 2020. Le doy enter y en el momento de darle enter, él hace que la tabla corra para abajo una fila, incorpora solamente una celda a escribir y esa celda ya forma parte ahora de esta tabla. Nada, puedo seguir escribiendo. En realidad puedo copiar nomás lo que está arriba, si es que quiero, ¿verdad? O a lo mejor pueden poner, no sé, ¿cuál fue el mejor cliente de ustedes? Por poner a El alguien como Estado. referencia nomás. Ah, sí, ese es un buen cliente. No paga nomás enseguida seguramente, ¿verdad? En este caso, Ministerio de Hacienda, pero al que le facturan ustedes, ¿o cómo es? O Gobierno Nacional, algo así, ¿verdad? No a todos, individualmente. Puedes poner gobierno igual. Gobierno Nacional, vamos a ponerle. Gobierno Nacional. Bueno, y este ¿Qué es pasa súper... Sí, si metes una fila en la fila 71, por ejemplo? vamos a probar. Acá escribo la fecha de hoy, 11 de agosto del 2020 y lo doy a enter. Ese NIT de peloteo tiene que estar Ajá. pegado a la última fila o a la última columna. Solo así él va a incorporar automáticamente. Fuera de una fila o una columna de espacio, él ya no reconoce como parte de la información, ¿sí? De hecho, ese es un tema también en las bases de datos que tienen espacio, ¿sí? Que normalmente en la tabla dinámica ya salen en blanco, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar esto porque en realidad nos falta hacer la tabla, nos falta ver esas incorporaciones cuando ya tenemos la tabla. Entonces hasta aquí simplemente quiero dejar esto por ser nuestra primera clase y respetando el horario, seguramente tienen que trabajar también. Entonces esta clase se guarda, yo voy a generar el video, una vez que tenga les voy a enviar al correo y la pobre compañera que no tuvo luz en su casa hoy lastimosamente no pudo participar, pero por lo menos va a tener la chance de ver el video y seguramente ustedes le van a explicar qué es lo que aprendieron hoy, ¿verdad? Espectacular, Humberto. Bueno, excelente. Estamos entonces, seguimos Gracias, nosotros el Humber. jueves, ¿sí?
Cualquier cosita, cualquier duda, Dale, me tiran seguimos un pues. correo, un WhatsApp o lo que fuese, ¿verdad? Sin problema. Excelente. Dale. Estamos. Un placer. Dale. Nos vemos. Igualmente. Gracias. Dale, chao, chao. Chao.